Estamos de vuelta en Trayecto México, por supuesto, aquí en la señal de Grupo Fórmula, y como todos los domingos me da mucho gusto compartir este espacio con Fernando Gutiérrez. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Memo, ¿cómo están? Y de manera muy especial a mi muy querido y admirado ingeniero Alfonso Ramírez Lavín, director general de la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México AC. Así de largo es de importante el tema, pero sobre todo con mi aprecio y mi cariño de siempre, Alfonso. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, Fernando. Es un placer poder estar con ustedes compartiendo estos minutos. Bueno, pues contigo vamos a platicar de las estrategias y líneas de acción de las instituciones de educación superior internacionales en este regreso a clases y las oportunidades que esto representa para las de México. ¿Nos quisieras hacer una primera reflexión? Sí, mira, esta es una iniciativa que tomó la Alianza precisamente en el proceso de vinculación que somos nuestro hilo conductor de la actuación de la misma. En una comisión de formación donde participan instituciones de educación superior, de gobierno, sociedades técnicas y empresas prestigiadas como la que dirige y preside Fernando Gutiérrez. Y en ella les planteamos que creíamos que era importante realizar este estudio. Esto fue el 21 de mayo. Iniciamos el estudio el 1 de junio y nos pusimos el reto de terminarlo en la primera semana de julio. Si no, pues a lo mejor no iba a poder servir, ¿no? Por el tema. Entonces, lo que hicimos fue hacer una metodología que tenemos muy bien estructurada y desarrollada. De hecho, tenemos derecho de autor de la misma para hacer este estudio de inteligencia tecnológica competitiva con las instituciones de educación superior internacionales. Escogimos a 27, 11 de Europa, 6 de Asia, aunque hubiéramos querido tener más de Asia, no es fácil el acceso, entonces tuvimos 6 de Asia y 10 de Norteamérica. Obviamente basados en los rankings importantes que hay para calificar a las instituciones de educación superior, como lo es de Higher Education, que se conoce como TI, o el ranking web de universidades. Entonces, con ellas y otros dos rankings construimos esta muestra con los... ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, revisamos 3 áreas que fueron fundamentales del protocolo que ellos están haciendo. Primero, toda la parte de conformación y estructura del protocolo, que tiene que ver con una planeación muy rigurosa de todo lo que se tiene que hacer. Entonces, desde comités, subcomités, comisiones, reuniones, etcétera. Segundo, ver las acciones y las actividades específicas, que yo creo que parte es la parte rica del producto que terminamos, de manera ya verán al ratito, les diré algunas cifras de la cantidad de actividades y de acciones que se identificaron. Y también algo muy importante, y era la parte de recursos sociales y económicos que las instituciones ofrecen tanto a los estudiantes como a los empleados, investigadores, etcétera. Entonces, con esta metodología, ¿qué fue lo que hallamos? Bueno, pues nada más 769 medidas específicas, divididas en 4 grandes sectores. Obviamente el número 1, y es el que además por razones de formación profesional, la infraestructura, y bueno, también Fernando tiene la misma, pero es de 25 diferentes modos o medios de infraestructura y 495 acciones. Ahorita les comentaré algunas de ellas. Luego la parte toda enfocada a la parte de personal y sus actividades. Tanto, insisto, profesores, investigadores, personal administrativo y con gran énfasis en la parte de los alumnos y también en la parte de visitas. Y finalmente, hay 2 más. La parte de equipos y de elementos que se utilizan al interior de las universidades. Permitan también recomendaciones específicas de qué hacer con la computadora o qué hacer con el equipo de laboratorio, ¿no? Y finalmente, medidas que dicen así, contextualmente, evitar. O sea, ahí no hay más que no se haga esto y lo otro, ¿no? Pues con todo ello, el estudio creo que ha sido muy rico. Se lo entregamos a
a Núñez y a los patrocinadores, y aunque esto lo iba a hacer al final, pues aprovecho de una vez para decir que gracias a Núñez, que empujó la parte del financiamiento de parte de a UAM, la Autónoma Metropolitana, la parte de los asociados como KIMSA, Fernando Gutiérrez, Litza, Andrés Moreno, la Universidad Autónoma de Yucatán, y otras dos empresas de Inesprot, hidráulica, etcétera, pudimos por lo menos financiar el 75% del costo. Pero con la información que tuvimos con ellos, les dijimos, oigan, este producto no necesariamente tiene que estar enfocado a las instituciones de educación superior. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de por qué digo esto. Obviamente están enfocados a la parte de qué van a hacer en la investigación, qué van a hacer en la educación, o sea, en los tres grandes, digamos, estrategias que debe de tener una universidad, que es la docencia, la investigación y la difusión. Y en cada una de ellas plantean si va a ser virtual, si va a ser presencial o si va a ser híbrido. Curiosamente, hay una variación importante al inicio de las etapas, porque esto lo hacen por etapas, y a lo que están viendo a partir de septiembre a febrero, que así es como están los periodos de algunas de estas universidades, en donde casi les podría decir que el 50% de la parte de docencia se dará de manera virtual y solamente un 17% presencial. A diferencia de la investigación y sobre todo de ciertos campos de la investigación donde requieres ir al laboratorio. Hay investigación de escritorio, esa no tiene problema, pero donde tienes que ir al laboratorio, pues tienes que ir. Entonces, ahí sí es un 57% presencial y el complemento al 100% sería de manera virtual. Entonces, creo que eso es lo más importante. Ahora, lo que yo quisiera destacar es que te voy a leer, y ahí si me permiten, porque es muy largo, entonces nomás voy a leer algunas medidas de higiene para edificios ocupados. Yo digo que el edificio donde están ustedes, en la empresa de Fernando o una escuela, pues deben de cumplir con ellas, ¿no? Limpiar y desinfectar a profundidad todos los días de la semana, por lo menos una vez al día o con mayor frecuencia según sea necesario, todas las superficies de alto contacto, las instalaciones, las áreas de trabajo, la electrónica personal, los equipos y espacios compartidos. Establecer prácticas claras de limpieza y desinfección. Limpiar y desinfectar los edificios con productos desinfectantes aprobados, etcétera. Pues eso creo yo que no necesariamente tiene que ver con las instituciones de educación superior. Podría aprovecharlo cualquier institución de gobierno, privadas, comerciales, etcétera. Entonces, eso es lo que encontramos en este estudio, mi querido Memo. Y creo que es importante que se dé a conocer. Va a estar en la página de la Alianza, ya lo distribuimos a nuestros asociados. Y pues no, eso es un producto libre, pues que yo creo que valdría la pena que lo revisaran con cuidado. Fernando. Sí, a ver, de entrada reconocer que es un estudio que tuve la oportunidad de ver a detalle, es un estudio muy, muy completo, pero mi pregunta hacia Alfonso aquí, que dirige y muy bien ha dirigido la Alianza FIDEM desde su inicio, es ¿cómo estamos en México comparado con lo que vimos que están haciendo otros países, como lo que está haciendo Asia, lo que está haciendo Europa? Y dos, ¿qué oportunidades vemos que podemos tener después de este cambio que nos trajo la pandemia hacia adelante, que pueda ser algo que nos diferencie y que podamos lograr a partir de ahí una ventaja competitiva con otros países? Mira, yo diría que las áreas de oportunidad más importantes son en la formación y el equipamiento a los profesores. O sea, si los profesores no se les apoya en su formación nueva, que es esta de la parte digital, de la parte a distancia, no van a estar muy bien los muchachos capacitados. Entonces, eso ellos le han dado mucho peso, las instituciones internacionales, y yo creo que ese es una área de oportunidad donde nuestras instituciones deberían de enfocarse. Y la otra parte es la parte social o sociológica, que es la gran cantidad de apoyos que tienen. Olvídense la parte económica. Algunas de estas universidades son riquísimas. No, la parte psicológica, la parte de complemento de actividades, etcétera, que yo creo que es fundamental
y que vemos que sí hay allí otro área de oportunidad en las instituciones mexicanas. Fernando, además digo, ya lo citó Alfonso, tú has tenido una participación muy destacada en esto, ¿no? Sí, a ver, he tenido oportunidad obviamente de apoyar y estar cerca porque tenemos el compromiso de lograr que las nuevas generaciones salgan mejor capacitadas y estén preparadas para enfrentar los retos que el mundo nos va dando. Creo que ahora tenemos un gran ejemplo, este cambio que la pandemia da hace que nosotros debamos de formar y te das cuenta, como lo dice Alfonso, que el tiempo, por ejemplo, universidades en Asia y universidades, las principales universidades en Estados Unidos, dedicaron el tiempo para preparar a su personal docente para poder enfrentar y a distancia educar a los jóvenes. Los jóvenes obviamente, como es natural, al ser adolescentes y a ser jóvenes que todavía no tienen una preparación o no tienen una capacidad y una madurez dada, les cuesta más trabajo entrar a una clase y más si el profesor de repente los tiene bloqueados en video, pues dejan abierto el ordenador o la computadora y ya pasaron la lista. Entonces yo creo que es muy interesante lo que se va a ver y tenemos que hacer y cerrar esfuerzos en todas las instituciones en México para evitar que tengamos una generación o varias generaciones perdidas si no adecuamos nosotros nuestras formas de educar a los jóvenes. Y un tema, si me lo permites, claro, Memo, que va asociado a lo mismo. Tenemos que revisar a profundidad los programas de estudio para hacerlos flexibles. Esta pandemia, no nada más la flexibilidad de hacerlo de manera remota, sino también que sean más flexibles los programas y más interdisciplinarios, que es lo que está demandando la vida, pues, el desarrollo actual, ¿no? En la práctica cotidiana, entiendo esta parte que señalas de la flexibilidad, en la práctica cotidiana, en este cambio, el que está dando la cátedra o el que está enseñando tendrá que entender precisamente cómo transformarse, ¿no? Claro, exactamente. Y eso pues es parte del gran reto que se tiene en las instituciones. Y yo creo que ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ha venido haciendo un trabajo muy interesante, ¿eh? Ha agrupado a las dos grandes bloques, los privados y los públicos, y está trabajando en protocolos que yo creo que van a servir, pero estas partes de formar a los profesores y de que tengamos equipos suficientes es fundamental. Antes de despedirnos, Alfonso, ¿nos podrías regalar una reflexión final en torno a todo esto? Bueno, que el seguir con mucho cuidado las recomendaciones de salud, sean en las universidades o en las instalaciones públicas y privadas, es fundamental. El cuidarse, la sana distancia, todos los equipos para protección es fundamental. Y nuevamente insistir en que tenemos todos que tener un cambio en la forma de interactuar con el cliente, llámese alumno o llámese gobierno o llámese industria, ¿no? Bueno, pues para Fernando y para mí, como siempre, ha sido un verdadero placer poder platicar contigo, pero además que le hayas podido compartir al público todos estos conceptos tan importantes, pero yo te tengo que emplazar porque tú y yo tenemos pendiente una plática para hablar de cuando en este país se hacían bien las cosas en el sector agropecuario. Así es, Memo. Espero con mucha ansiedad esa visita, esa invitación, porque quiero hablar de ese tema. No, pues ya. Muchas gracias a los dos. Vamos haciendo compromiso, ¿eh? Por muy supuesto, amables. Muchísimas gracias. Fernando, como siempre, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Y este es un buen ejemplo de cómo cuando el sector privado, el público y el académico se juntan, pueden hacer cosas extraordinarias. Pues muy bien, muchísimas gracias a los dos. Yo voy a un corte, no me tardo nada. Volvemos de inmediato aquí a Trayecto México, por supuesto, en la señal de Grupo Fórmula. La tradicional fiesta de la Guelaguetza, que se celebra cada año en el estado de Oaxaca, esta ocasión tuvo que llevarse a cabo de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19.